En esta primera sección vamos a trabajar una serie de datos para construir una tabla de distribución de frecuencia cuando no se agrupa por intervalos. Previamente ya construí acá como la tablita para rellenar y pues las medidas que vamos a hacer cálculos en este momento. Primero identificar que el grupo de datos que voy a trabajar están en esta primera columna, en la columna A. Si selecciono todos estos datos se van a dar cuenta que tenemos 40 valores. Entonces ese va a ser nuestro tamaño de muestra. Para iniciar lo que debemos hacer es precisamente seleccionar estos datos. Voy a copiarlos y pegarlos por acá a un ladito, porque a estos son los que le voy a hacer un tratamiento. Lo primero es que necesito ordenarlos y filtrar los valores para que esos datos que se repiten se me eliminen y me queden solamente las variables únicas que voy a hacer del tratamiento. Para esto me voy a esta sección, a esta pestaña, después de haberlo seleccionado, a esta pestaña que dice datos, y acá voy a darle de la A a la Z para que me ordene de menor a mayor los valores. Ya quedando ordenados, me voy en esta opción que dice quitar duplicados. Quitar duplicados, le doy a aceptar y él automáticamente me está diciendo que eliminó 34 valores duplicados, dejando 6 valores únicos que son nuestras 6 variables a trabajar. Le doy a aceptar. Estos valores son los que voy a incluir precisamente en esta primera columna, por lo que voy a cortarlos de acá y los voy a pegar en la columna de mis variables. Acá voy a organizar para que me quede con los bordes y tenemos esta primera sección. A continuación vamos a trabajar lo que es la frecuencia absoluta. Para esto tenemos un comando que se llama frecuencia. Para ingresar cualquier ecuación debemos colocar primero igual y voy colocando frecuencia, doble clic y ahí ya tengo mi primera función. Acá me dice debo ingresar los datos y los grupos. Entonces, los datos a qué corresponden, precisamente a este grupo de datos que tengo desde la A2 hasta la A41. Los voy a seleccionar, voy a la parte de arriba, acá voy a apretar punto y coma, que es lo que me está pidiendo en esta parte, punto y coma, y acá ya se puso en negrilla esta parte que debo seleccionar, que es grupos, por lo que selecciono los grupos, es decir, con quién voy a comparar, con las variables. Ahí puedo cerrar ya el paréntesis y darle enter. Él automáticamente me va a generar un reconteo de cada una de las variables, cuántas veces están en ese grupo de datos. Para replicar esta casilla no voy a volver a hacer la misma fórmula acá, simplemente me voy a la parte inferior derecha. Cuando esta crucecita se vuelve así negra, puedo dar clic sostenido y arrastro hasta la última variable, en este caso 30, suelto, y él me va a entregar unos valores que corresponden a ese conteo. Ustedes saben que esta sumatoria me debe dar el total de datos, que ya lo habíamos hecho inicialmente, que era 40. Entonces veamos, simplemente le doy acá autosuma y se dan cuenta que aparece un 124. Excel trabaja con algo que se llama matrices, por lo que me toca hacer una corrección a ese valor. ¿Qué voy a hacer? Simplemente seleccionar los datos de la frecuencia absoluta, presionar el comando F2, me aparezca así para editar. Voy a presionar 3 teclas al tiempo, que son control, shift y enter. Él automáticamente me va a hacer la corrección y ya aparece ese valor de 40, que es el que esperaba. A continuación vamos a hacer la columna de la frecuencia absoluta acumulada, que ustedes recuerdan que en esta primera casilla debe aparecer el primer valor de la frecuencia absoluta. Lo hacíamos de forma manual, acá vamos a colocarlo por forma de comando. Entonces esta casilla siempre va a ser igual al primer valor de la frecuencia absoluta. Doy enter. Primer comando. El siguiente, segunda casilla, voy a dar de nuevo igual, pero recuerden que acá va un acumulado, por lo tanto sumo esta diagonal. Voy a colocar lo que está en la primera casilla más lo que está en la segunda casilla de la frecuencia absoluta. Doy enter.
Esta función no la voy a copiar en todas las casillas, simplemente ya después de haberla hecho en esta, que es lo que necesitaba, necesito que vayan sumando todas estas diagonales, por lo que me voy de nuevo a la casilla inferior derecha, clic sostenido y voy al final. Ustedes se van a dar cuenta que este comando está bien después de que en el último valor encuentren la frecuencia absoluta acumulada que corresponde a 40, que es precisamente nuestro tamaño de la muestra. Continuamos con la frecuencia relativa, que si ustedes recuerdan la fórmula es simplemente la frecuencia absoluta dividido, y el dividido en este caso lo trabajamos con el slash, el tamaño de la muestra. Resulta que para esta sección, para evitar que nos pongan errores de aquí para abajo, yo necesito que este valor del tamaño de la muestra sea quien me dividía cada una de estas casillas. Por eso, ahí como está, después de haber seleccionado el 40, voy a presionar F4. Se van a dar cuenta que aparece un signo de pesos que me rodea la F. Ahí ya estoy garantizando que todas las casillas de aquí para abajo van a ser divididas por el 40. La convertí en una constante. Doy simplemente Enter. Y esta casilla, ya después de haberla trabajado, simplemente replico la información. Me voy hasta el final. Ahí ya tengo los valores de frecuencia relativa. ¿Y cómo corroboro yo eso? Entonces, este total que tengo acá debe dar 1. Entonces acá voy a dar una autosuma. Voy a sumar todas esas valores de la columna. Y ahí tenemos precisamente el 1 que estaba buscando. En esta frecuencia relativa acumulada va a ser de la misma manera como trabajamos la absoluta acumulada, pero ahorita vamos a tener en cuenta que es con la relativa. Entonces, igual, la primera casilla de la relativa, Enter, igual, y sumamos la diagonal. Entonces, este valor de la primera casilla de la frecuencia relativa acumulada más la segunda casilla de la frecuencia relativa, y Enter. Este valor es el que yo necesito replicar para que me tome esa función en las demás casillas. Se dan cuenta que el último valor de la frecuencia relativa acumulada debe ser también este 1 que aparece acá. Voy a organizar un poco para que quede centrado. Y nos queda una última columna por trabajar. Lo que debemos hacer en esta sección es simplemente darle igual. Y recuerden que para el porcentaje tomo la frecuencia relativa y la multiplico por el 100. Ese por corresponde a un asterisco acá en Excel. Le doy Enter y me va a aparecer ahí ese primer 23%. De nuevo replico la información de la esquina inferior derecha, arrastrando, clic sostenido, y ahí tenemos esa columna que estábamos trabajando. Recuerden que el valor del porcentaje, el total, me va a dar el 100%, por lo que a esta columna también voy a sacarle el total con autosuma, y ahí encuentro que es el 100%. Listo, se dan cuenta que ya tenemos la tabla de distribución de frecuencia. Y si ustedes se paran en cualquiera de estas casillas, yo voy a dar acá clic, acá me va a mostrar a qué corresponde la fórmula, y van a ver que no hay números por ningún lado. Acá me estoy desplazando en muchos valores y no hay números por ningún lado. Los únicos son las variables, que esos son los valores que ingresé, pero de ahí para adelante todo va a ser trabajado por medio de fórmulas, todo va a ser de forma automática. Vamos en esta sección a trabajar los gráficos, por lo que para insertar el gráfico y poder seleccionar los valores como son, yo simplemente me paro por acá en cualquier punto afuera, voy a la opción de insertar, busco acá el primer gráfico que vamos a trabajar, que es el de barras, que se trabaja para datos cuantitativos y cualitativos. Recuerden que estos, cuando no están agrupados por intervalos, son barras que van separadas. Selecciono este de barras, el primero, y lo que voy a hacer en estos momentos es simplemente que me va a aparecer un cuadro en blanco. Este es el que yo voy a editar. Muchas veces seleccionamos todo esto al azar y no sabemos qué datos estamos seleccionando para que nos quede correctamente el gráfico. Por eso yo lo voy a hacer desde este punto, desde cero.
Acá sobre el cuadro que se aparece en blanco, el área del gráfico, lo que vamos a hacer es clic derecho, y hay una partecita o una opción de estas que se llama seleccionar datos. Al seleccionar datos me va a aparecer dos ventanitas. En una va la parte vertical, en otra va la parte horizontal. En estas series son las que corresponden a la frecuencia absoluta. Acá simplemente lo voy a dar a agregar. Acá en el nombre de la serie pues todavía no voy a ingresar ningún nombre, simplemente voy a trabajar con los valores. Y acá, después de apretar este vinculito rojo, me voy acá y selecciono la frecuencia absoluta, sin el total, solo la frecuencia absoluta. Me voy, presiono de nuevo esto y le doy a aceptar. Él por defecto me va a generar las barras ya con los valores que tiene la frecuencia absoluta, pero por defecto me coloca el 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 6 variables que tengo. Yo acá necesito que me aparezcan las edades. Esos valores son los que me aparecen en la parte horizontal. Por lo tanto me voy acá a editar, que es donde está la categoría horizontal. De nuevo en el vínculo rojo y selecciono las variables. A aceptar. Ya tengo mis valores. Acá ya se trata pues como la parte estética que le quieran dar al gráfico. Yo acá le voy a dar a aceptar y ya tengo un gráfico de barras. Ya después de obtener el gráfico pues se trata simplemente de que se le dé un poco de estética a la presentación, que ese sí lo voy a dejar para que ustedes lo trabajen. Ya en el siguiente pues yo no me pongo con muchos rodeos a volver a generar un gráfico. Acá ya tengo los datos que generé y son los correctos, entonces simplemente voy a ir acá, clic sobre el cuadro del gráfico, le voy a dar copiar y me paro acá afuera y simplemente lo pego. Este gráfico yo lo puedo simplemente convertir a otro. Entonces como quisiera presentar esto en un gráfico circular, un gráfico de torta, lo que hacemos es darle clic derecho, cambiar tipo de gráfico, y acá simplemente me voy a la parte circular, le doy a aceptar. Acá ya tengo las mismas proporciones, solamente que cuando se presenta un gráfico de torta, él por defecto me va a entregar a mí porcentajes. Entonces no importa, yo selecciono simplemente la frecuencia absoluta, él automáticamente me va a generar los porcentajes. Yo necesito que todo esto se vea acá, que todos esos valores que estoy trabajando se me vean acá. Yo voy a ir simplemente acá, clic en el gráfico, en la parte de diseño, que es la que les decía que ustedes pueden trabajar. Simplemente se van acá y que me muestre a mí el porcentaje y la variable como tal. Entonces yo podría decir acá, es mucho más fácil leerlo de esta manera. De 29 años tenemos el 28%, el 13% corresponde a personas de 30 años y así sucesivamente. Ya en cuestiones de título, depende de lo que estemos trabajando. Acá colocarían la edad, ya esa edición y esa estética en la presentación la dejo a su consideración. Acá ya hay muchas opciones para que ustedes trabajen. Bueno, después de tener estos gráficos, que son con los que hemos trabajado en clases, entonces son como los principales y son los que voy a sugerir para el trabajo. La idea es que en esta siguiente sección ya hagamos ciertos cálculos. Esto es mucho más rápido, mucho más sencillo que de pronto los procesos tan engorrosos que teníamos de forma manual, por lo que acá simplemente tengo las casillas de lo que voy a calcular. La media para mí, ¿qué es? Es un promedio de los datos. Entonces acá hay una formulita en Excel que se llama promedio. Entonces de nuevo, igual primero que todo para colocar cualquier fórmula, y voy a empezar a escribir acá promedio. Se van a dar cuenta que me aparece la opción de promedio, por lo que simplemente me voy acá y voy a colocar acá después del paréntesis el grupo de datos. Entonces voy y selecciono todos mis datos hasta el final. Acá simplemente puedo dar enter y ya él automáticamente me está generando
la media, el promedio de esos datos. La mediana también tiene una fórmula, es muy directa, de nuevo igual mediana, aquí la tengo, el doble clic y selecciono los datos, de nuevo enter, finalmente tengo la moda, igual moda, acá esta que está como con un warning, doble clic y selecciono los datos. Esto es muy inmediato, estos procesos, se van a dar cuenta que este trabajo es muy rápido. Ahí tengo la moda, el dato que más se repite, y obviamente pues este más fácil de verificar es la moda. Ustedes van acá a la frecuencia absoluta y el que más veces se repite precisamente es el dato más grande acá en esta columna, que es el 11, que corresponde a la moda de 29, y acá tenemos ese valor. Ya tenemos las medidas de tendencia central. Vamos a trabajar las de dispersión. Acá tengo una desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. También tiene unas formulitas específicas. Entonces, para trabajar simplemente estas fórmulas de la desviación media, iniciamos también igual. La fórmula como tal es DESPROM. Acá la van a encontrar, miren, DESPROM. Doble clic ahí y de nuevo selecciono los datos. En todas se han dado cuenta que es coloque la función y seleccione los datos y enter. Ya tenemos la desviación media. Para la varianza, hacer de nuevo igual a var y tenemos esta función. De nuevo seleccionamos los datos y enter. Tenemos la varianza. Para la desviación estándar, pues puedo verificarla de dos formas. Una es sacando la raíz cuadrada, la otra es simplemente utilizando la función, por lo que doy simplemente acá desBest. Acá me apareció desBest, selecciono los datos y enter. Ahí tenemos la desviación estándar. Nos queda pendiente el coeficiente de variación. Para el coeficiente de variación, si recuerdan la fórmula, es la desviación estándar. Entonces yo tengo que seleccionar acá la casilla de la desviación estándar, esta, y dividirlo entre la media. Acá tenemos la media, multiplicarlo por 100. Vamos a tener porcentaje que corresponde al coeficiente de variación. Este es de un 6.33%. Miramos pues un porcentaje bastante bajo en datos que no están muy dispersos. En esta parte organicé un pequeño cuadrito para que trabajemos lo que corresponde a los cuartiles y percentiles. De la misma manera vamos a encontrar que es una fórmula, una función muy sencilla. Le damos igual cuartil, aquí aparece, y el me permite lo que llaman matriz, es simplemente el grupo de datos. Voy y lo selecciono, voy acá a esta parte donde estoy trabajando, le doy punto y coma y simplemente digo qué número de cuartil tengo. Entonces en este caso es el 1, acá va a dar un 1. Tengo el cuartil 1, que acá pues como les habíamos revisado en clase, el cuartil 1 que corresponde al 25% es exactamente lo mismo que calcular el percentil 25. Lo mismo que el cuartil 2, que corresponde al valor de la mediana del percentil 50, y el cuartil 3 que corresponde al 75, al percentil 75. Entonces acá simplemente voy a dar cuartil 1, 2 o 3, damos enter y ahí tenemos el primer cuartil. Pues vamos a hallar cuartil 2 y cuartil 3. Vamos a simplificar acá cálculos, simplemente vamos a copiar esta formulita en esta parte, en cuartil 2, pero vamos a editarla, damos doble clic sobre ella y acá cambiemos este cuartil 1 por el 2 y enter. De nuevo copio esta casilla
la pego en la del cuartil 3, doble clic para editarla y acá damos cuartil 3. Este cuartil 2 que corresponde al 50%, vamos a verificar que nos debe dar exactamente igual que la mediana. Acá tenemos el valor que es 28. Para el percentil, muy similar, damos igual percentil, selecciono la matriz que son los datos, y punto y coma. Acá sí no vamos a colocar que 25, que 30, que 70, no. En este caso, él nos pide un valor K, ese valor K tiene que ser dependiendo del percentil que esté pidiendo, es como tomar este 30 dividido 100. Si hacemos 30 dividido 100 nos damos cuenta que es 0,3. Ese es el valor que me pide, que si yo coloco percentil 30, le voy a dar enter, me aparece un error. Estos valores tienen que ser entre 0 y 1, por eso él me pide que este valor debo haberlo dividido entre 100 previamente, entonces 30 dividido 100 me da 0.3 y ese es el que voy a colocar precisamente para el valor de K. Ahora si le doy enter me va a aparecer ese percentil 30. Voy a replicar esta información, copio, la pego acá y doble clic para editar. Acá me están pidiendo el 70, recuerden no coloco 70, coloco 72 100 que es 0.7 y enter. Y finalmente de nuevo copio, pego. Tengo simplemente estos tres ejemplos acá, se puede calcular cualquiera de los 99 percentiles que hablábamos. Doble clic para editar y si es el 90 pues entonces es 0,9 y enter. De esta manera ya tenemos, digamos que los cálculos para cuando los datos no están agrupados por intervalos, todo corresponde a fórmulas. Van a darse cuenta que cada que me paren estos son fórmulas, son funciones, no van a ser valores editados de forma manual ni cálculos manuales, todo va a ser muy mecánico, muy automatizado. Entonces ahí tenemos tabla de distribución de frecuencia, gráfico de barras, gráfico circular, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición no centrales. Entonces que tenemos los cuartiles y los percentiles.